No se puede entender al México contemporáneo sin el PRI. Desde su fundación ha sido protagonista y testigo de la historia política de nuestro país. Durante más de 6 décadas, casi todos los gobernadores, senadores, diputados y hasta presidentes municipales salieron de las filas del PRI. Y hasta el año 2000, todos los presidentes del México moderno. Con la derrota del 6 de julio, el PRI comenzó a transitar en la oposición y dejó de ser el partido del presidente de México, quien durante décadas fue el eje fundamental de la gobernabilidad interna del partido. Ante la urgente necesidad de consolidar sobre bases institucionales el Estado surgido de la Revolución, en 1929, el expresidente Plutarco Elías Calles, el hombre que manejaba los complejos hilos de la política nacional, fundó el Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI. Después de la lucha armada, pretendía que los cambios en el país comenzaran a realizarse pacíficamente y con ello terminar con los constantes levantamientos y asesinatos entre facciones y caudillos. Sus preocupaciones no eran gratuitas. A pesar de que la Constitución preveía elecciones democráticas para la transmisión pacífica del poder, no era el número de votos, sino de soldados y fusiles lo que determinaba el triunfo en cada elección. Y lo peor llegaba con las elecciones presidenciales. En 1928, 3 de los aspirantes a la presidencia de la República, entre ellos Álvaro Obregón, el presidente electo, murieron violentamente. A Calles se le señalaba como el autor intelectual de la eliminación de un buen número de militares y políticos. No obstante, era un militar que se sentía cómodo en su atuendo de civil. Genio de la política, asumió la tarea de convencer a los generales de que se bajaran del caballo y pusieran las pistolas sobre la mesa para establecer reglas ordenadas y pacíficas para el acceso al poder. Así, en marzo de 1929, de la unión de 148 partidos locales en todo el país, muchos de ellos comandados por caudillos regionales, nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR. El partido, decía el general sonorense, uniría a los revolucionarios en una gran fuerza que se impondría a través del voto y ya no con las armas. Desde entonces el país sería gobernado a través de instituciones y leyes, al consolidarse el Estado surgido de la Revolución Mexicana. Caracterizado por su férrea disciplina y verticalidad, el PNR no escapó a las disidencias y a las fracturas. El 5 de marzo de 1929, mientras en la ciudad de Querétaro los delegados celebraban su fundación, el general Gonzalo Escobar se levantaba en armas. Si bien el nacimiento del partido no implicó la creación de un sistema de partido único, las voces críticas y los demás pequeños partidos fueron tachados de contrarrevolucionarios, reaccionarios e incluso de antimexicanos, y a conveniencia del régimen podrían ser considerados como ilegales. El PNR se inició en la lucha electoral con la candidatura de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República. Pero las predicciones de Calles de conseguir un claro triunfo no se cumplieron, y los PNRistas tuvieron que meter la mano en las urnas y torcer el voto para que su candidato pudiera vencer la fuerte oposición encabezada por José Vasconcelos. Ortiz Rubio llegó a la presidencia en lo que se consideró como el primer triunfo del Partido de la Revolución en la historia, y también fue la primera ocasión en la que se le acusó de haber cometido un fraude electoral, así como de haber utilizado los recursos gubernamentales y la fuerza pública para apoyar el triunfo de sus candidatos. En los años siguientes, Calles ejerció el poder tras la silla, y al llegar la sucesión de 1934, eligió a Lázaro Cárdenas pensando que sería otro fiel continuador del maximato. Pero su discípulo tenía otros planes.
En la primavera de 1936, el fundador del PNR y sus seguidores más cercanos fueron expulsados del partido y del país. Se inauguró así la norma no escrita de que luego de escoger a su sucesor, los expresidentes debían alejarse del poder. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. En 1938, las circunstancias del país habían cambiado y durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, los delegados de los sectores obrero, campesino, popular y militar convocaron a la Asamblea Constituyente de un nuevo partido. En marzo de aquel año, y tras los eufóricos días de la expropiación petrolera, nació el Partido de la Revolución Mexicana. Para fortalecerlo, era necesario que tuviera una nueva estructura. El partido dejó de ser una coalición de fuerzas caudillistas para transformarse en un amplio frente revolucionario de masas. Los trabajadores, campesinos, burócratas y militares se afiliaron al PRM, no de manera individual, sino básicamente a través de sus respectivas organizaciones. Se construyó una estructura piramidal en cuya cima estaría el presidente de la República en turno. El presidente sería el jefe del Estado, del gobierno y del partido. En la base quedaron las grandes organizaciones integradas por los 4 sectores, que a partir de entonces le darían sustento y legitimidad al Estado revolucionario y a todo el sistema político mexicano. Las raíces de este nuevo Estado estaban hasta cierto punto en el pasado colonial y aún prehispánico de México. Desde entonces, a través de las organizaciones gremiales y campesinas, el gobierno regirá la vida política del país. El partido se fortaleció cuando la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina sellaron un pacto de apoyo mutuo con el gobierno. Por razones obvias, en nuestros estatutos éramos miembros del Partido Nacional Revolucionario en forma colectiva e individual. Pero hasta hoy, ninguna organización le ha puesto ni un cuchillo ni una pistola a los trabajadores para que voten por el partido. En la década siguiente, el país comenzó a industrializarse y a mostrar su rostro urbano. En enero de 1946, la Asamblea del PRM dio por terminada su función histórica y se instauró como Asamblea Constitutiva del Partido Revolucionario Institucional. Su primera acción fue el lanzamiento de la candidatura de Miguel Alemán. Por primera vez, se instauró el gobierno de un presidente civil y salió de sus filas el sector militar. El PRI quedó conformado fundamentalmente por los sectores obrero, campesino y popular. El hecho de que el PRI haya surgido con esos sectores me parece que es una decisión muy correcta. Yo pienso que un partido político tiene 2 funciones fundamentales. Una es la de servir de interlocutor entre la sociedad y el gobierno. Un partido nunca debe de perder esa posibilidad. Si no sirve de interlocutor, no está ejerciendo su cometido político, su destino. Y el otro debe servir como instrumento para hacer gobierno, para construir el Estado. Por lo tanto, un partido debe de tener un proyecto de Estado y un proyecto de gobierno. La expansión económica que se generó durante los años de la postguerra permitió que comenzara el desarrollo industrial, la explotación eficaz de los recursos naturales y el incremento de la producción agrícola. A partir de entonces, los gobiernos priistas impulsaron un proyecto modernizador que llegaría a grandes sectores de la población. Lo que se propone precisamente es ordenar la participación, es decir, como un complemento del proceso de concentración del poder,
y de las alianzas que esto suponía en las etapas anteriores de PNR y PRM. Y la participación específicamente de un nuevo fenómeno, que eran las clases medias, que eran las clases medias universitarias, más ilustradas, y también para organizar a los grupos sociales. Surge también la CNOP, es decir, de todas las organizaciones populares, que ya no podían ser ni quedarse solamente en las grandes alianzas de los sindicatos, la clase obrera o los campesinos, sino que también se había urbanizado el país. Una nueva ley electoral otorgó al gobierno federal la organización y control de las elecciones. De esta forma, las autoridades se encargaron de realizar el padrón electoral, fijar las reglas a los participantes y decidir el funcionamiento de las casillas. Las elecciones en manos de las autoridades gubernamentales convirtieron al partido en juez y parte del proceso electoral. En realidad ya había democracia, aunque se dude, porque en última instancia se ponían las personas que querían los partidos y que en un momento dado, con su rara excepción, eran las personas que manejaban la casilla. Y que claro, había robos en esa época, pues ahí sí, como decía, el que traga más saliva come más pinole. Pero esa era la realidad. Todo comenzaba con el dedazo, cuando el gran elector, el presidente de la República, señalaba a su sucesor. Después, el partido hacía pública la decisión presidencial con el apoyo total de los líderes gremiales. El presidente de la República ha sido y será, mientras sea de las filas del partido, el jefe del partido, por una sola razón, porque no puede haber un gobernante sin el respaldo de su partido. Y yo pregunto, ¿en qué país del mundo ha sucedido eso, no? Y en el caso actual, que hay una distancia X entre el partido y el señor presidente, pues la ha habido porque el presidente de una república tiene que gobernar para todos, pero independientemente de esa distancia, el presidente es priista, es hijo de la Revolución Mexicana y tiene que estar dentro de los marcos que tenemos en nuestros documentos básicos. Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero es que, ¿sabes? Tengo que informarte sobre algo. Sí. Esta mañana estuvo aquí un joven, más bien un agente, ¿no? ¿Entró a la casa? Además, cuando salí a abrir... Lo que yo pregunto es que si entró a la casa. Sí, papá, a la sala. Pero es que era un muchacho muy decente. Decente. ¿Y cómo sabes tú que lo era? ¿Y qué estaban haciendo? Se ofreció a limpiar la lámpara. No interrumpas, que estoy hablando con tu madre. Como en las familias típicas mexicanas de clase media, el PRI estableció una especie de paternalismo autoritario donde el poder absoluto residía en el padre, en este caso, el presidente de la República. Cualquier joven con inteligencia, astucia, aspiraciones y desde luego los debidos contactos podía incorporarse a la familia política a través de sus múltiples caminos: el partido, el sindicato, la escuela, el ejido, el municipio, y después podía comenzar a trepar y llegar hasta la cúspide de la corporación. Ingresar al PRI era la única oportunidad que había para poder tener éxito en cualquier actividad de la vida en México. Si uno quería tener éxito en la política o en conseguir un trabajo útil o destacar en el comercio, para cualquier cosa uno tendría que acercarse al PRI. Al paso del tiempo, siempre fue difícil saber dónde terminaba el PRI y dónde empezaba el gobierno. Durante años se estableció un sistema de cuotas que incluían desde presidencias municipales hasta senadurías para premiar a los dirigentes. Recuerda, todo se lo debemos a nuestro partido. Es más, te voy a regalar esto. Esto me lo regaló el propio gobernador Sánchez y te va a dar muy buena suerte. Así que, ándele.
Funcionarios y empleados engrosaron la burocracia gubernamental con vínculos muchas veces familiares y abrieron las puertas de la corrupción en todas las esferas de la vida nacional. Cualquier cambio orientado a lograr una mayor transparencia electoral siempre enfrentó la tenaz resistencia de los sectores más tradicionales del PRI. Cada uno de los presidentes del México moderno designó a su sucesor. Las elecciones estaban ganadas de antemano, pero el voto ritual era necesario para legitimar el proceso. La campaña servía para que los ciudadanos conocieran las virtudes del candidato, y el sistema de acarreados inflaba las cifras de asistentes a los mítines del PRI. Los mapaches eran individuos encargados de desaparecer urnas o alterar el conteo de los votos. Ruiz Cortines le da el voto a las mujeres. Sí, pero el voto es un avance político más que democrático. Echeverría le da el voto a los jóvenes, a los 18 años. Es lo mismo. ¿De qué sirve que tengan voto? Si no va a ser respetado el voto. O si no va a ser tomado en cuenta el voto, digamos, ¿verdad? Aunque el PRI no fue un partido concebido para actuar por sí mismo, con autonomía del gobierno y sin el poder presidencial, los gobiernos priistas construyeron la infraestructura necesaria para el progreso del país y diseñaron programas gubernamentales que permitieron a muchos mexicanos tener una certidumbre de progreso. En los años de consolidación del sistema político mexicano había estabilidad económica, paz social y se crearon instituciones que en materia de salud y educación beneficiaron a grandes sectores de la población. Sin embargo, la precaria vida política del país no estuvo exenta de conflictos que avisaban de la necesidad de cambios que no siempre fueron entendidos. A partir de los años 50, surgieron movimientos que buscaban mejoras salariales y avances democráticos. En algunos casos hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden y encarcelamientos que mostraban la rigidez del régimen para resolver ciertos conflictos sociales. En 1964, llegó a la presidencia del PRI el político tabasqueño Carlos Madrazo. Madrazo proponía una reforma democrática dentro del PRI que equivalía a modificar todo el sistema político mexicano. Madrazo proponía elecciones internas y el regreso a un partido de afiliación individual que enriqueciera la representatividad de la sociedad, alejada de los intereses corporativos. Él pensó que era ya un momento oportuno para lograr un avance democrático más fuerte dentro del partido, que las elecciones no partieran de estratos superiores, sino que partieran de la base. Todavía no experimentaba nuestro país la politización necesaria para que pudiera lograrse un avance como lo había planeado Madrazo. Estaba dando por resultado y nos espantábamos los priistas de que había pugnas muy fuertes entre nosotros mismos. En su lucha por reformar al PRI, Carlos Madrazo no contó con el apoyo de Gustavo Díaz Ordaz, quien en aquel momento fungía como primer priista del país. 11 meses después, renunció a la presidencia del partido. Cuando en 1968 los estudiantes mexicanos salieron a la calle para demandar una apertura política, el gobierno respondió con violencia. Aquel movimiento fue una señal para que el sistema político mexicano tomara la iniciativa de canalizar hacia el PRI las inquietudes democráticas de la sociedad y reconociera la necesidad de abrirse hacia ella. Y dentro del grupo gobernante pasaron cosas también. Y hubo quienes de alguna manera estaban más cerca de la sensibilidad del movimiento del 68, quienes lo veían como algo verdaderamente satánico a destruir. Yo creo que es muy buen ejemplo para ilustrar, digamos, un quiebre aparatoso de este largo régimen priista que va a anunciar también
pues los pasos que se dieron en la siguiente década, en los dos planos, tanto cómo va a evolucionar ese reclamo democrático, esa forma de ser libres que se dio más o menos espontáneamente entonces, a una forma de organizar el reclamo democrático mucho más sistemáticamente en las décadas siguientes. Durante los años 70, el esquema de partido único empezó a resquebrajarse por efecto de la crisis económica y el aumento del desempleo, que deterioró el nivel de vida de muchos mexicanos. Lo mismo que por los movimientos disidentes ante el corporativismo y la inconformidad de los partidos de oposición. Durante el sexenio de José López Portillo, el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles elaboró y realizó una audaz reforma política en 1977, la cual permitió 2 años después la llegada de los primeros diputados comunistas al Congreso. Reyes Heroles vaticinaba que para conservar el poder y persistir como institución, el PRI debía concretar la reforma política dentro y fuera del partido. En 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el PRI perdió varias elecciones municipales. El PAN había renacido en el estado natal de su fundador, Manuel Gómez Morín, y Luis H. Álvarez llegó a la presidencia municipal en la ciudad de Chihuahua. No hubo ocasión de fraude electoral. En un acto sin precedentes, el candidato oficial admitió su derrota. En Ciudad Juárez triunfó también el joven contador panista Francisco Barrio. 3 años después, Barrio era el candidato al gobierno de Chihuahua y el PRI enfrentaba una situación difícil. El PAN cosechaba los frutos de su larga trayectoria democrática y ofrecía una salida natural y pausada de progreso político, el tránsito pacífico del poder a la oposición en los estados y municipios más desarrollados del país, sobre todo en el norte. Era una oportunidad formidable, pero el gobierno dejó pasar el tren de la democracia y echó a andar la maquinaria de la alquimia electoral en Chihuahua. El fraude estaba canijo, pero se dio. Victoria del PRI, derrota del PAN. Fue un error histórico del régimen lamadridista. Chihuahua podía haber sido la cuna de la democracia, pero al decidir que no lo fuera, el gobierno de la renovación moral perdió su gran oportunidad de encabezar el cambio democrático. Hemos superado un obstáculo más, pero aún nos faltan muchos, porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. Poco después, una corriente crítica nació dentro del PRI exigiendo democracia interna. La encabezaba el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del Tata Lázaro, una figura que concentraba simbólicamente el nacionalismo popular de la historia mexicana. A raíz de los sucesos de Chihuahua, y a diferencia del gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas leyó con claridad su oportunidad política y la aprovechó. Junto con otros priistas destacados como Porfirio Muñoz Ledo, recogería la bandera democrática que de la Madrid había despreciado y se la llevaría con él, de ser preciso, fuera del PRI. Como quería y preveía de la Madrid, Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo se salieron del PRI. Sin haber organizado un partido para las elecciones de 1988, Cárdenas aceptó su postulación por una coalición de pequeños partidos. Después de una reunión que realiza la Dirección Nacional del Partido Mexicano Socialista, el propio ingeniero Castillo propone un acuerdo bilateral con la corriente democrática. En mayo de 88 se hace el acuerdo, se firma, el ingeniero Castillo declina de ser candidato a la presidencia y el Partido Mexicano Socialista se suma
a la candidatura del ingeniero Cárdenas. Por el PAN contendía un empresario de Sinaloa, antiguo jugador de fútbol americano del Tecnológico de Monterrey, Manuel Cloutier. Por el sistema, el candidato era un joven y brillante economista, exsecretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. La campaña del PRI fue menos exitosa de lo que se planeaba, pero ni en sus más salvajes sueños los jerarcas previeron lo que sucedería el 6 de julio de 1988. Ya cambió. ¿Cómo sabes que no te va a fallar? Me lo está demostrando. Mire, nos invitó a votar para elegir al candidato del PRI a la presidencia. Es con el único que lo hacemos. ¿El PRI? El nuevo PRI. Un nuevo PRI más cerca de ti. Como ocurrió 6 años atrás, el electorado volvió a votar, pero esta vez no para avalar al candidato oficial, sino para castigarlo, para insistir en el agravio insatisfecho, para emitir un mandato radical de cambio. Cuando los primeros datos llegaron a las oficinas de gobernación en Bucareli, los resultados a favor de Cárdenas eran tan alarmantes que el sistema decidió inventar un desperfecto técnico, manipular la elección electrónicamente, revertir la tendencia y dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Quienes estuvimos esa noche, yo era el representante del Partido Mexicano Socialista y ya aparece entonces también representante de Cuauhtémoc en la Comisión Federal Electoral, digamos que tenemos una parte de la historia, cada quien tiene una parte de la historia de lo que pasó esa tarde, esa noche de la elección de 1988. Desde luego el hoy senador Manuel Bartlett ha dado su propia versión, el senador Fernández de Ceballos, autor de la frase "se cayó el sistema, señor presidente", se cayó no de caerse, sino de callarse. Lo que el gobierno decidió ante los resultados de la votación que estaban llegando fue detener la entrega de resultados y maquillarlos para presentar siempre al candidato priista, Eliseo Salinas, por arriba en la votación. Y esto produjo una enorme alteración de las cifras, de tal manera que hasta hoy en día no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los resultados de aquella elección. Para mí fue una experiencia única, es decir, de tener unas máquinas acostumbradas, pues digo, a que el PRI siempre desde mediodía estaba celebrando y que la celebración se va retrasando porque la información no llega. ¿Por qué? Porque la misma gente en el territorio no se resignaba a perder tantas casillas como perdimos en esa ocasión, ¿verdad? Obviamente que esta elección de 88 es un parteaguas, yo estoy seguro de eso. Ahí termina el partido hegemónico, el partido de que siempre ganaba. Bueno, pues la gran enseñanza para el PRI y para todos los partidos fue que había que prepararse ya para la época de la competencia verdadera. Bajo la suave mano del presidente del partido, Luis Donaldo Colosio, se pondrían las bases para un proceso de federalización dentro del partido. A largo plazo, el objetivo era transformarlo en una organización de ciudadanos, no de sectores. Colosio solía hablar con entusiasmo sobre estos esfuerzos, como si estuvieran al alcance de la mano. Quizá ignoraba el antecedente de Carlos Madrazo. Un PRI integrado por ciudadanos, un PRI con elecciones internas, no era el PRI. La elección de 88 deja secuelas muy importantes y resultados todavía más importantes. En 1989 inicia el debate para una nueva reforma electoral, que culminará en el año 90 con la promulgación del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la creación del Instituto Federal Electoral, que acaba de cumplir 15 años. Se crea el IFE, se crea el primer tribunal autónomo, se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Son figuras y leyes, instituciones que se van creando como resultado del proceso de cambio político. La primera prueba a la que se sometió el partido en 1989 fueron las elecciones en Baja California Norte. El PAN obtuvo un triunfo claro y Salinas instruyó a Colosio para que aceptara sin ambages la derrota. Era la primera vez en la historia moderna de México y del PRI
que un candidato de oposición, el panista Ernesto Rufo, llegaba a la gubernatura de un estado. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en Guanajuato en agosto de 1991. El presidente se negó a aceptar la derrota del candidato del PRI frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. El triunfo en las elecciones legislativas a mitad del sexenio parecía presagiar la eternidad del PRI. En diciembre de 1991, en el cenit de su presidencia y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Carlos Salinas de Gortari ordenó quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. En noviembre de 1993, Carlos Salinas destapó a su protegido político Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y en ese momento secretario de Desarrollo Social. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! La designación arbitraria del candidato por dedazo causó descontento en algunos círculos del poder y por primera vez en la historia del PRI, un precandidato, Manuel Camacho, hizo pública su frustración por no haber sido él el candidato elegido. Yo dije, no estoy en contra de Donaldo Colosio, de la candidatura de Donaldo Colosio. Le llamé para apoyarlo, para desearle éxito. Estoy en contra del grupo de interés que lo respalda. Estoy a favor de que se abra la democracia. Aspiré a ser presidente de la República. Los tiempos han cambiado. Pero el último día de diciembre de 1993, el estallido del zapatismo provocó una crisis inusitada en el sistema. El candidato Luis Donaldo Colosio se quebró desde el 1 de enero. Al paso de los días y mientras confirmaba el fracaso de su campaña, se percibía a sí mismo como parte casi involuntaria e impotente de un drama de violencia y poder que lo rebasaba. A los pocos días, el 6 de marzo de 1994, pronunció un valiente discurso que lo distanciaba de Salinas. Él seguía viendo un México abatido, pobre, del tercer mundo. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. 2 semanas después, fue asesinado al terminar un mitin en el barrio de Lomas Taurinas, en Tijuana. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Distintas versiones apuntaron hacia la existencia de un complot. Sin embargo, la versión oficial señaló únicamente la participación en el magnicidio de un asesino solitario que fue aprehendido en el lugar de los hechos. La posibilidad de elegir al nuevo candidato del PRI es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibió el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato designado. Las elecciones se posponen mientras el clima de inseguridad y angustia crece. Los mexicanos acudieron a las urnas el 21 de agosto y dieron su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo. Son votos que buscaban la seguridad y la estabilidad que parecía ofrecer el partido oficial. Y en diciembre empieza una nueva discusión para una nueva reforma electoral que no culminará sino hasta octubre del año 96, cuando el IFE es transformado de nueva cuenta y se le otorga plena autonomía. Y eso quiere decir
que el secretario de Gobernación deja de presidir el IFE, el gobierno sale del IFE, solamente los consejeros ciudadanos conservan el voto, partidos y cámaras ya no tienen voto. A pesar de las reformas, en 1996 hubo conflictos dentro del partido, cuando en la 17ª Asamblea se pusieron los llamados candados para elegir candidatos a los puestos de elección popular. En las elecciones intermedias de 1997, el PRI perdió la mayoría en el Congreso y los partidos de oposición ganaron gubernaturas, alcaldías y el gobierno del Distrito Federal. 2 años después, parecía que el PRI había tomado el camino de la democracia y en 1999 convocó por primera vez en su historia a elecciones internas para elegir candidato a la presidencia de la República. O sea, Zedillo, como se decía en aquellos años, se cortó el dedo y dijo: yo no voy a decidir quién es el candidato presidencial del PRI, hagan una elección interna. Y abrieron las urnas y la pusieron a la gente se pusieron a preguntarle a la gente. Y en el mes de noviembre del año 99 hacen esta elección interna. Eliseo Labastida es seleccionado como candidato del PRI en un proceso, cito los datos de memoria y además son los datos de ellos, del PRI, en donde participaron alrededor de 9 millones de personas. Cuando arranca la campaña del año 2000, Eliseo Labastida tenía más del 50% de intención de voto en las encuestas. Pero el PRI, supuestamente fortalecido por su nueva cara democrática, recibió el 2 de julio del año 2000 la peor derrota electoral de su historia, al perder la presidencia de la República frente al candidato panista Vicente Fox Quesada. Si nosotros impulsamos esa democracia, tendríamos que pensar, y lo pensamos siempre, que algún día íbamos a perder. Perdimos. ¿Qué pasó? Lo que haya sido, yo creo que fundamentalmente lo que ocurrió fue la fatiga de tantos años, la corrupción que se dio al interior del partido, de los gobiernos priistas, brutal. Porque el cansancio de la gente era tal, el hastío de la gente frente al PRI, frente a tantos años de preeminencia de gobiernos priistas, era de tal naturaleza que terminó por imponerse. Autoritarismo blando, monopolio político, dictadura perfecta, porfiriato colectivo, fueron algunos de los calificativos que se usaron para aproximarse a una definición del régimen priista mexicano. Pero al mismo tiempo, durante su prolongado mandato, México alcanzó importantes logros materiales y, sobre todo, varias décadas de estabilidad. Y es que frente a los extremos ideológicos de derecha e izquierda, el PRI, a pesar de eternizarse en el poder, mantuvo siempre una ideología liberal y laica. En las relaciones internacionales, propició siempre el derecho a la no intervención y practicó el derecho de asilo a los perseguidos políticos. Aunque siempre hubo cuentas pendientes, como la pobreza creciente y los bajísimos niveles educativos que afectan drásticamente a buena parte de los mexicanos, y la corrupción, la impunidad generalizada y el aumento de la inseguridad que creció a través de los años, fueron sin duda algunos de los factores que llevaron a los electores a darle la espalda al antes partido oficial. Empeñados en el desarrollo económico de México, los gobiernos priistas dejaron de lado el desarrollo político, la verdadera democratización del país y del partido. Hoy, como el principal partido opositor en virtud de su larga permanencia en el poder, el PRI es el único partido con presencia real en todo el país. Además, cuenta con el mayor número de gobernadores y de diputados federales y mantiene la mayoría en la Cámara de Senadores. Pero a pesar de las continuas declaraciones de sus líderes, la transparencia parece no llegar al tricolor. Recordemos que Roberto Madrazo, hoy candidato presidencial del PRI, gana la presidencia del PRI en medio de una elección muy cuestionada, en donde derrota a Beatriz Paredes,
con acusaciones de fraude interno muy sustanciadas y muy graves. Pero contra todos los pronósticos y contra todos sus profetas del entierro, el PRI sobrevive. Y el PRI mantiene en lo básico su unidad interna. Contra viento y marea, pero los priistas dan una lección de política, que es, se mantienen unidos y logran transitar estos años de un partido en la lona, noqueado, a un partido que en el 2003 se vuelve a convertir en el partido más votado. En el 2006, 5 meses antes de la elección presidencial, el PRI, desgastado, endeudado y librando una lucha interna que parece no terminar, enfrenta probablemente el mayor reto de su historia. Lo que estamos viendo en el PRI y fuera del PRI es que estamos en el riesgo de dar toda la historia circular, es decir, que después de esta forma de procesar los conflictos, esta forma llamada priista, y después de la transición democrático-electoral, parecería que los actores políticos no aciertan a formular los nuevos paradigmas, los nuevos modelos, las nuevas formas de procesos que sustituyan, que terminen de sustituir a los anteriores. Y en lugar de ir un paso adelante, parecería que volviéramos al principio, en que antes de esta forma de organización, eran la división en grupos, en personalidades, en caudillos, que no encontraban tampoco la forma de procesar sus diferencias más que con la eliminación del contrario. En el PRI lo que vivimos en los últimos años fue una sustitución de grupo. Fue quítate tú para ponerme yo. No estamos teniendo un PRI con una idea diferente, con un proyecto distinto, con características de vida interna y de oferta política diferentes. Lo que estamos viviendo es el grupo que perdió, la llegada del grupo que perdió en el 2000 a la candidatura y por tanto a tomarse el partido. Pero esto los priistas serán los que tendrán que decidir cómo lo procesan. Lo cierto es que hoy Roberto Madrazo aparece como uno más de los tres, no como el candidato, él con acento, sino como uno de los tres.